Marco miró el reloj por enésima vez. Eran las 23:45. Su esposa Julia volvería a casa en unos minutos de su turno en el hospital. Se levantó del sofá y se dirigió hacia el dormitorio, tratando de no hacer ruido para no despertar a su suegra Carla, que dormía en la habitación de invitados. O al menos eso creía. Apenas entró en la habitación, oyó unos ligeros golpes en la ventana. El corazón le dio un vuelco. Abrió con cautela las cortinas y vio a Carla en el jardín haciéndole señas para que bajara. Marco dudó por un instante, dividido entre el deseo y el sentimiento de culpa. Al final, la pasión ganó. Se puso una sudadera y salió silenciosamente de la villa. Carla le esperaba escondida detrás de un arbusto. «Pensé que ya no vendrías», susurró ella, atrayéndolo hacia sí para un beso apasionado. Marco se dejó llevar por el abrazo, olvidando por un momento todos sus tormentos. Desde hacía 6 meses mantenía esa relación clandestina con la madre de su esposa. Al principio había sido solo un momento de debilidad, pero luego, un ruido de pasos les sobresaltó. Se separaron de golpe, escondiéndose detrás de un árbol. «Debe ser Julia», murmuró Marco alarmado. «Imposible, su turno termina a la 1», respondió Carla. En efecto, los pasos se alejaron. Probablemente era solo el guardia nocturno haciendo su ronda. «Es demasiado arriesgado aquí fuera», dijo Carla. «Vamos al cobertizo de las herramientas». Se dirigieron furtivamente hacia el pequeño edificio al fondo del jardín. Una vez dentro, volvieron a besarse con ardor. Las manos de Marco vagaban por el cuerpo aún tonificado de Carla, 15 años mayor que él pero tremendamente atractiva. Ella le quitó la sudadera, acariciando su pecho musculoso. «Te deseo con locura», jadeó Carla. «Ya no aguanto más. Tómame ahora. Si te gusta la historia, deja un me gusta y suscríbete al canal. Gracias». Marco no se lo hizo repetir. La levantó y la sentó sobre la vieja mesa de trabajo, colocándose entre sus muslos. Hicieron el amor con pasión, tratando de ahogar los gemidos para no ser descubiertos. Media hora después, Marco volvió a la casa con el corazón latiéndole a toda velocidad. Se metió en la cama justo cuando oía el coche de Julia entrar en el camino. Fingió dormir cuando ella entró en la habitación. «Amor, ¿estás despierto?», susurró Julia. Marco fingió despertarse en ese momento. «Hola, cariño, ¿cómo fue el turno?» «Pesado como siempre. Estoy agotada». Se abrazaron y poco después Julia se quedó dormida. Marco, en cambio, permaneció despierto largo rato, atormentado por los sentimientos de culpa. A la mañana siguiente, durante el desayuno, el ambiente estaba tenso. Julia miraba alternativamente a su marido y a su madre con aire suspicaz. «¿Todo bien, mamá? Tienes una cara extraña», preguntó. «Sí, querida, solo un poco de dolor de cabeza», respondió Carla evitando la mirada de su hija. Marco intervino para cambiar de tema. «¿A qué hora tienes el próximo turno hoy?» «A las 14», dijo Julia. Luego añadió. «Por cierto, anoche al volver noté que la luz del cobertizo estaba encendida. ¿Estuviste tú?» Marco casi se atraganta con el café. Sí. Buscaba un destornillador pero no lo encontré». «¿A las 23:30 de la noche?» insistió ella perpleja. «Ya sabes cómo es tu marido», intervino Carla con una risa forzada. «Siempre trasteando con algo». Julia no parecía convencida, pero dejó pasar el tema. Marco suspiró aliviado. En los días siguientes, Marco y Carla trataron de evitarse lo más posible para no levantar sospechas. Pero la pasión era demasiado fuerte y después de una semana volvieron a verse a escondidas, aprovechando los turnos de noche de Julia. Una noche, mientras estaban abrazados en el sofá del salón, oyeron de repente la puerta de entrada abrirse. Presos del pánico, Carla se escondió detrás de las cortinas mientras Marco trataba frenéticamente de recomponerse. Julia entró con aire cansado. «Hola, amor, he vuelto antes porque...» Se detuvo al ver la expresión culpable de su marido y notar los cojines del sofá desordenados. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz cortante. «Nada, cariño, estaba viendo la tele», balbuceó Marco. En ese momento, un ruido proveniente de detrás de las cortinas atrajo la atención de Julia. Se acercó a grandes pasos y las apartó con un gesto brusco, revelando a Carla acurrucada en un rincón. «¿Mamá?», exclamó incrédula. «¿Pero qué demonios?». Siguieron unos instantes de silencio cargado de tensión. Luego Julia explotó. «¿Cómo habéis podido hacerme esto? Sois unas serpientes». Estalló en lágrimas y salió corriendo de la habitación.
Marco hizo ademán de seguirla, pero Carla lo retuvo. «Déjala que se calme», dijo. «Mañana hablaremos con calma y se lo explicaremos todo». Pero al día siguiente Julia había desaparecido, llevándose consigo algunas ropas y objetos personales. No respondía al teléfono y no se había presentado al trabajo. Marco estaba desesperado. «Es todo culpa mía», repetía una y otra vez. «Lo he arruinado todo». Carla trataba de consolarlo, pero ella también estaba preocupada por su hija. Pasaron días de angustia, hasta que una noche sonó el timbre. Marco corrió a abrir, esperando que fuera Julia. En cambio, se encontró frente a 2 agentes de policía. «Señor Bianchi, tiene que acompañarnos a la comisaría», dijo uno de ellos con aire grave. «¿Por qué? ¿Qué sucede?», preguntó Marco alarmado. «Se trata de su esposa. Ha habido un accidente». El mundo pareció desplomarse a sus pies. En estado de confusión, Marco siguió a los agentes hasta el coche. Mientras se alejaban, vio a Carla en la puerta con las manos en la boca y los ojos llenos de lágrimas. En la comisaría, un inspector de rostro cansado le hizo pasar a su despacho. «Lamento tener que darle esta noticia», comenzó. «Su esposa Julia se ha visto involucrada en un grave accidente de tráfico hace 3 días. Está en coma en el Hospital San Rafael». Marco sintió que le faltaba el aire. «Oh, Dios mío. ¿Puedo verla?» «Por supuesto, pero antes debo hacerle algunas preguntas», respondió el inspector. «¿Puede decirme por qué su esposa se encontraba a 200 kilómetros de casa?» «Yo no tengo ni idea», balbuceó Marco. «Pensábamos que estaba en casa de una amiga». El interrogatorio se prolongó durante horas. Marco tuvo que admitir la infidelidad con su suegra, sintiéndose cada vez más miserable. Al final le dejaron marchar, pero le dijeron que seguía bajo investigación. Los días siguientes fueron una sucesión de visitas al hospital, interrogatorios policiales y furiosas discusiones con Carla. Marco oscilaba entre la desesperación por el estado de Julia y el sentimiento de culpa lacerante. Una semana después, mientras estaba sentado junto a la cama de Julia sosteniéndole la mano, notó un ligero movimiento de los dedos. Llamó inmediatamente a los médicos. Increíblemente, Julia estaba despertando del coma. Marco lloró de alegría y alivio. Pero la felicidad duró poco. Tan pronto como Julia abrió los ojos y lo vio, el monitor cardíaco se volvió loco. «¡Vete!», gritó con voz ronca. «No quiero volver a verte nunca más». Los médicos hicieron salir a Marco de la habitación. Él se quedó en el pasillo, destrozado. Poco después llegó corriendo Carla. Julia reaccionó aún peor al ver a su madre, gritando y lanzándole todo lo que podía agarrar. En los días siguientes, Julia se negó categóricamente a ver tanto a Marco como a Carla. Solo hablaba con su hermana menor Laura, que había llegado del extranjero en cuanto supo del accidente. Fue precisamente Laura quien les comunicó la decisión de Julia. Quería el divorcio de Marco y cortar completamente los lazos con su madre. Además, había decidido presentar una denuncia contra ambos. Marco y Carla estaban devastados, pero sabían que se lo merecían. Su egoísmo había destruido la vida de Julia. Pocas semanas después, mientras Marco estaba preparando las maletas para dejar la villa como habían exigido los abogados de Julia, recibió una llamada que le heló la sangre. Era Laura. «Marco, tienes que venir al hospital inmediatamente», dijo con voz temblorosa. «Ha pasado algo terrible». Con el corazón en un puño, Marco se precipitó al San Rafael. Allí encontró a Laura llorando que le esperaba. «Julia ha desaparecido», sollozó. Esta mañana ya no estaba en su habitación. Nadie la ha visto salir. La noticia se difundió rápidamente. Se alertó a las fuerzas del orden y se organizaron equipos de búsqueda. Marco y Carla, a pesar de la prohibición de acercarse a Julia, se unieron a la búsqueda, consumidos por la preocupación y el sentimiento de culpa. Pasaron días de búsqueda frenética, pero de Julia no había ni rastro. Luego, una semana después de la desaparición, ocurrió algo inesperado. Marco volvió a casa después de otro día infructuoso de búsqueda. Al entrar en el dormitorio, encontró un sobre en la almohada. Dentro había una carta escrita a mano. Reconoció inmediatamente la caligrafía de Julia. Con manos temblorosas empezó a leer. «Querido Marco, cuando leas esta carta yo estaré muy lejos. He fingido mi desaparición para poder empezar una nueva vida, lejos de vosotros y de todo el dolor que me habéis causado. El accidente nunca ocurrió. Lo fingí todo, con la ayuda de algunos amigos de confianza.
para poder observar vuestras reacciones y entender si quedaba algo por salvar. Pero solo vi más egoísmo y mentiras. No te preocupes, estoy bien y a salvo. Pero para mí vosotros estáis muertos. No me busquéis, nunca me encontraréis. Adiós para siempre, Julia. Marco se desplomó en el suelo, abrumado por las emociones. Lloró todas sus lágrimas, dándose cuenta de que había perdido para siempre a la mujer que amaba, debido a su debilidad. En los meses siguientes, a pesar de la carta, continuó buscando a Julia, consumiéndose en el remordimiento, pero ella parecía haber desaparecido realmente en la nada. Carla dejó la ciudad, destrozada por el sentimiento de culpa hacia su hija. La historia ya terminó, pero si quieres escuchar otras historias de secretos y mentiras, haz clic en uno de los videos que ves en la pantalla y recuerda suscribirte al canal para recibir nuevas historias todos los días.